Buenas tardes, bienvenidos a todos, a los que estáis aquí en el Colegio de Abogados y a los que están en sus despachos y casas de manera semipresencial. Y bienvenidos en nombre de la sesión de Derecho Mercantil de este Colegio de Abogados. Tenemos la fortuna de contar hoy aquí con nuestro compañero de Granada, don Alberto Salas Martínez, director de Trafical y Abogado y presidente de la Asociación de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil, al que ahora presentará nuestro también compañero Eduardo Caballero Escribano, también miembro de la sesión de Derecho Mercantil. La materia que va a tratar es cobertura, requisitos y límites en el seguro de defensa jurídica, cómo reclamar de forma efectiva los honorarios, nuevos escenarios a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo 101/2021. Para no retrasar, porque luego, si no, le estamos quitando tiempo al ponente, le paso la palabra a Eduardo Caballero para que presente a nuestro ponente y luego además él moderará para el turno de preguntas o cualquier intervención, será el que modere la mesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Digo que buenas tardes, que hablar de Alberto es hablar de la defensa jurídica por excelencia. Bueno, él es experto en Derecho en Circulación y Responsabilidad Civil, ya ha dicho que es presidente de ADEVI, de la Asociación de Víctimas, es diputado noveno de la Comisión de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Habilidades del Colegio de Granada, director de Traficalia y un largo etcétera en cuanto a trabajo. Él forma parte también de la Universidad de Granada como docente colaborador, pero a mí me gusta sobre todo resaltar de él que no tiene miedo a demandar, que es algo que me encanta de él. Es decir, él, por ejemplo, en Granada existe una particularidad respecto de la Audiencia de Sevilla. Allí las compañías de seguros no pueden presentar una vez iniciado el procedimiento, no pueden exigir que a su lesionado lo vea la compañía de seguros, no pueden presentar un nuevo informe si en la reclamación previa, si en la oferta motivada no lo han presentado con anterioridad. Eso es algo que se le debe a él. Él participó en 6 procedimientos que hicieron que la audiencia cambiara su criterio. Y por lo demás, deciros que seguramente terminará su ponencia, que yo la conozco y que la he visto en otras ocasiones, diciendo que contra estas multinacionales todo se soluciona demandando, demandando y demandando. Pues bien, tengo que decir que, bueno, antes se lo comentaba, es decir, tenemos un chat, la gente de ANAVA, de la Asociación de Abogados, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas, y 10 minutos antes de empezar hay un compañero de aquí de Sevilla que ha puesto una sentencia de instancia 18 favorable a que Mapfre no tenga límite y termina diciendo, oye, ahí os dejo la sentencia por si alguno la quiere y muchas gracias al compañero Alberto Sala. Bueno, eso os da una idea de quién es en este mundo, ¿no? Y no quiero entretenerme más, solamente, bueno, pasarle la palabra y que nos dé esta magnífica, seguro que ponencia que vaya a disfrutar. Muchas gracias, buenas tardes. Los compañeros que están presentes aquí, que han tenido a bien echar un rato esta tarde para hablar o para ver algo del seguro de defensa jurídica y aquellos que desde casa a los despachos estáis conectados. En primer lugar, agradecer al Colegio de Sevilla esta gustosa invitación, a Eduardo, a Javier, a Antonio González también, que no ha podido venir, pero que también ha sido alguien que ha intercedido para que yo llegara aquí. Y, bueno, como digo, para mí es un placer estar en un colegio como el de Sevilla, donde yo soy muy humilde. Yo vengo a transmitir lo que en mi práctica diaria suelo hacer con el tema de la defensa jurídica. Yo no soy ningún maestro de nada, yo soy un aprendiz más como vosotros, como cualquier letrado que todos los días tenemos que aprender que esto va cambiando y es poner en común pues esos conocimientos o esas experiencias que yo he tenido a nivel particular que están dando sus frutos y que orgullosamente algún compañero en algún chat incluso me hace alguna referencia que con todo el cariño yo la agradezco. Bien, por no demorarnos más, me voy a quitar la mascarilla, si no importa, porque voy subiendo el tono de voz y al final acabaré afónico. Sin más preámbulo,
vamos a empezar con la ponencia de defensa jurídica. Sí quiero hacer una breve referencia a lo que ha comentado Eduardo sobre la conocida esta doctrina tsunami, sentencia tsunami. Bueno, es una cuestión que al principio suscitaba mucha controversia, chocaba. Inicialmente fue Granada, a lo largo de 6 sentencias que estimaron esos recursos, donde dejaban a la compañía sin informe, dio lugar a un acuerdo de plenido en la Audiencia de Granada. Posteriormente, Murcia ya ha dictado 5 sentencias en el mismo sentido, Zamora, e incluso en el informe razonado de la Comisión de Seguimiento, en una de las 50 propuestas de reforma de la ley por unanimidad, se ha estimado en uno de esos acuerdos que la ley cambie en ese sentido. Con lo cual, el tema que a mí me gusta bastante está teniendo su trayectoria, si bien es cierto que no es uniforme, puesto que en algunas audiencias o en otras audiencias no se está siguiendo el mismo criterio. Es un tema que todavía está en plena ebullición. Simplemente era un comentario por la referencia que ha hecho a la sentencia tsunami. Bien, pues comenzando ya sobre... No sé si se escucha bien. Sí. Comenzando ya sobre la cuestión, aquí lo que pretendo transmitiros es el escenario que nos encontramos los letrados cuando terminamos un asunto, cuando nos hemos desvivido en que nuestro cliente de la mejor forma, más justa posible, consiga la indemnización que en derecho le corresponde, pero muchas veces nos olvidamos de que los letrados también vivimos de esto y que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho comparado, cuando nos encontramos con asuntos donde el cliente ha percibido una cantidad y al terminar nuestros honorarios minusvaloran esa indemnización, puesto que la cantidad establecida en su póliza, si no ha habido costas, es muy ridícula, llega al punto de que realmente estamos castigando, gravando esa indemnización y, por tanto, estamos yendo contra el principio de reparación íntegra que, en definitiva, constata el artículo 33 del baremo de tráfico de la Ley 35/2015. Y en aras a eso, en mi condición de defensor de las víctimas, aunque la ponencia es jurídica, yo no vengo aquí a hacer un alegato ni en pro de las víctimas ni en pro de las aseguradoras, a pesar de que, bueno, desde ADEVI, desde cuya asociación presido, vamos buscando siempre la lucha por las víctimas. La cuestión aquí es ver desde el punto de vista jurídico a qué situación nos enfrentamos y cómo podemos reclamar de forma efectiva esos honorarios que muchas veces las compañías nos limitan, unas veces correctamente y otras veces incorrectamente, y vamos a ver esos distintos supuestos que se nos pueden presentar y cómo torearlos o cómo poder argumentar que los mismos no son conformes a derecho. Antes de empezar con la presentación teórica, porque a mí me gusta que las ponencias sean muy amenas y muy interactivas, no vengo aquí a daros el tostón. Quiero que, lógicamente, nos tenemos que poner en antecedentes jurídicos, en antecedentes teóricos. Luego voy a poner supuestos prácticos muy llamativos, es decir, no va a ser una ponencia todo teórica, aunque hay un montón de teoría, pero siempre me gusta poner un poco en situación a los asistentes de a qué nos estamos enfrentando o qué nos encontramos. Desde el punto de vista de ese asegurado, de ese ciudadano que contrata un seguro, pensando que es el mejor seguro que ha podido contratar, y ahora lo veremos, me gusta poneros 3 vídeos muy cortitos para poneros en situación. César, cuando quieras. No lo cubre su seguro. Antes pagaba mucho y encima debía escuchar esto. No lo cubre su seguro. Antes de ser todista, claro. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. No puedes no tenerlo todo. 902-123-118. Línea Directa, 902-123-118.
Ha llegado la hora de contar lo último de Línea Directa. Y es que ahora, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. 902-123-118. Vale, son los 3 vídeos, hay muchos más, pero tampoco vamos a estar viendo vídeos de anuncios. A ver, ¿qué os sugiere nuestro querido Matías Prats y ese término que ha acuñado de todista? Todista, ¿qué es lo que transmite el anuncio? A nuestro vecino, que puede ser frutero, que puede ser carpintero, lo que transmite... ¿Se escucha, César? Sí. Lo que transmite es que contratando un seguro de los que nos vende o anuncia Matías Prats, vamos a tener el mejor seguro con las mejores coberturas y con todo. Por eso acuña el término de todista. ¿Cuál es la sorpresa? Y luego contaré un ejemplo, un chascarrillo con un cliente. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando los clientes llegan a los despachos y vemos determinadas pólizas, de la aseguradora que sea, aquí no voy a hacer referencia a ninguna, nos encontramos que no, esas coberturas que se anuncian o que se dicen que son las mejores coberturas, que lo cubre todo, luego no es así. Luego nos encontramos, como en estos seguros de Línea Directa, cobertura de 200 euros en motos de defensa jurídica. Y vosotros como letrados, pues me diréis a mí qué defensa efectiva se puede hacer con 200 euros IVA incluido. Voy a tener ejemplos no solo de Línea Directa, de muchas compañías. O sea, aquí no se trata de hablar de ninguna mal ni de ninguna bien. Yo voy a contar hechos objetivos que son lo que están en las pólizas de estas compañías. Estas pólizas, pues bueno, aquí por ejemplo, no sé si se ve muy bien, muy chiquitito abajo, no sé si llegando a cumplir el 1,6 milímetros que dice el Supremo del tamaño de letra, pues se viene a establecer, por ejemplo, en esta compañía 200 euros de defensa jurídica. Pero por desgracia no es solo esta compañía. Tenemos multitud de compañías que a lo largo de los años han ido descendiendo, disminuyendo la cuantía de esas pólizas. Aquí tenéis algunos ejemplos. Línea Directa en motos 200, en vehículos ahora establece un escalado con máximo 1.000 euros, Mutua Madrileña 600, Mafre 600, Reales en algunas pólizas 300, Generali en algunas pólizas 500, Allianz AXA 1.500, Segurcaixa, GES en 1.000. Bueno, nos vamos encontrando aquellos que llevamos ya unos años en esto. Yo llevo del año 99. Me acuerdo cuando empecé que Mafre, por ejemplo, tenía las coberturas ilimitadas en sus pólizas, luego bajó a 6.000 y ya pues desde el año, no sé si 2002, estamos en 600 euros. ¿Pero esto qué conlleva? Esto conlleva que realmente hay una desnaturalización de la cobertura que se pretende y así lo ha puesto de manifiesto el Supremo, como ahora veremos. Lo que viene a decir el Supremo es que este tipo de cobertura no satisface mínimamente ni satisface las expectativas razonables del asegurado. Yo entiendo que si tengo un accidente y tengo que buscar un abogado, lo va a cubrir de una manera que sea efectiva. No me voy a encontrar con coberturas de 300 euros, que no me va a dar en muchos casos ni para pagar los aranceles del procurador. Tened en cuenta que el concepto de defensa jurídica o en el apartado de defensa jurídica podemos incluir no solo los honores de letrado y los aranceles de procurador, sino que son incluibles periciales, poderes o cualquier otro gasto que nos pueda representar la llevanza de un asunto a un asegurado. Evidentemente, con estas cuantías resulta absolutamente imposible. Y así, además, ahora lo veremos con las recientes sentencias que han sido dictadas por el Tribunal Supremo. Bien, aquí os pongo hasta dónde puede llegar esto. O sea, esta reducción, esta tendencia a la hora de reducir las cuantías nos puede llevar al absurdo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con pólizas de 30 euros o como esta. En este caso, una póliza de Generali, donde en uno de sus apartados, en grandecito te pone que la defensa jurídica está ampliada y reclamación de daño está incluida. Y sin embargo, en la página 7, en un apartadito chiquitito, pues te pone que es 1 euro por siniestro. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Usted me está diciendo que tengo una ampliación de defensa jurídica y luego me lo limita a 1 euro. Bueno,
hay que ser franco, la póliza era un error. Yo luego llamé a Generali y no era €1, eran 1.500. Pero bueno, lo pongo un poco como un ejemplo de que hasta dónde podemos llegar. Es como si contratamos un seguro de luna y lo limitamos a 30 euros. ¿Realmente es un seguro efectivo? ¿Con eso voy a poder pagar las lunas de mi coche? No, resulta absurdo. O sea, usted me pone un seguro de luna, no me las puede limitar a 30 euros, con eso no pago ni el retrovisor. Pues esto es algo parecido. No puede usted vaciar de contenido lo que es la cobertura. Bien, ¿dónde viene regulado el seguro de defensa jurídica? El seguro de defensa jurídica lo tenemos regulado principalmente los artículos 76A a 76G de la Ley de Contrato de Seguro. ¿Y cómo se define? Pues se define que por el seguro de defensa jurídica el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que puede incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral. Fijaros el concepto, hacerse cargo de los gastos. Aquí no habla de honorarios, de los gastos en general. Por eso os decía que sería incluible no solo los honorarios del letrado, sino aranceles y otros gastos de periciales. Y a prestarle los servicios de asistencia jurídica, judicial y extrajudicial derivados de la cobertura de seguro. Bien, esto es importante porque os vais a encontrar algunas compañías aseguradoras que os dicen no hay procedimiento judicial, no le puedo pagar la minuta. ¿Perdone? Sí, es que, claro, como usted no ha puesto procedimiento, y usted es que yo he sido tan buen letrado que he evitado un procedimiento judicial, he evitado tirar de la Administración de Justicia para satisfacer la indemnización de este señor, he evitado un procedimiento judicial y usted me castiga, de lo bien que lo he hecho, me castiga y no me paga mi honorario. Cuando además le van a salir más baratos, porque si yo hubiese puesto un procedimiento judicial, le costaría más. Bueno, pues, curiosamente, alguna compañía o algunas compañías te rechazan la minuta por no haber un procedimiento judicial. Esto va totalmente contra ley y ahora veremos que hay multitud de sentencias que sí lo amparan. El propio artículo lo dice. ¿Dónde encontramos también regulación del seguro de defensa jurídica? En la guía de buenas prácticas en el seguro de defensa jurídica. Aquellos que toquéis el tema de accidentes de tráfico, sabéis que hay una guía de buenas prácticas elaborada por la Comisión de Seguimiento, que además ya ha sido nombrada por algunas sentencias, incluso el Supremo, pero mucha gente desconoce que hay otra guía de buenas prácticas, que es del año 2018, que es la guía técnica 1-2018, donde se estipulan una serie de condiciones o de circunstancias que informan de cómo debe ser ese seguro o en determinados supuestos que hay que tener en cuenta para considerar una buena práctica a la hora de llevar o de establecer ese seguro de defensa jurídica. También viene normativa en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que le es aplicable a este tipo de supuestos y, aunque no tengan carácter normativo como tal, ni sean jurisprudencia, vienen al uso o bien al caso la reclamación a la Dirección General de Seguros, que son consultas que se le suelen hacer a esta dirección y que se resuelven en un sentido u otro y vienen indicando que esas coberturas irrisorias de 200, 300, 600 euros bueno, y demás cantidad resultan absolutamente contra ley. Bien. Nos vamos a encontrar tres supuestos principalmente a la hora de intentar evitar esos límites que nos pretenden aplicar por la aseguradora. El primero y el más habitual es la falta de transparencia, conocimiento y aceptación, es lo que se llama los requisitos de la triple condición del artículo 3 de la Ley de Contrato Seguro, que son aquellos donde se entiende que son cláusulas limitativas que están restringiendo el derecho a la cobertura y que están sujetos a un régimen especial de aceptación, de conocimiento y de transparencia. Tienen que estar resaltadas, ser conocidas por el usuario y estar debidamente firmadas. Y no valen, como ahora veremos, referencias o cláusulas de estilo de remitirse al condicionado general cuando la propia póliza o condicionado particular te está incluyendo esa cobertura.
En segundo lugar, y este es el aspecto más novedoso, y es un poco lo que también ha puesto en boca de todo el mundo estas cláusulas tan reducidas, son las conocidas cláusulas lesivas. Las cláusulas lesivas o coberturas tan irrisorias que vacían el derecho de contenido, que lo desnaturalizan porque resultan totalmente insuficientes. El primer antecedente jurisprudencial del Tribunal Supremo lo encontramos en una sentencia de 22 de abril de 2016 de Pedro Vela Torres, magistrado de Córdoba, donde sin ser un seguro, o mejor dicho, sin ser un supuesto de un seguro de defensa jurídica, se llega a la conclusión de que determinadas cláusulas, por su insuficiencia o por sus circunstancias exonerantes para la compañía, son lesivas y aunque estuviesen aceptadas por el asegurado, aunque cumplan los requisitos del artículo 3, se van a considerar nulas y por no puestas. En este supuesto era un seguro de transporte y se establecía en la póliza que todo el traslado de la mercancía iba a estar cubierto, pero no se cubría la operación de carga y descarga de la mercancía. El Supremo dijo que no parecía razonable que si un empresario contrata un seguro que cubra el transporte de una mercancía, precisamente los supuestos donde más riesgo que hay, que es en la carga y descarga de la mercancía, no tenga cobertura ese seguro. Entonces ahí se empieza a acuñar ese concepto de cláusula lesiva, que como veremos, en 2021, unos años después, se ha pronunciado el Tribunal Supremo respecto y en concreto del seguro de defensa jurídica. Y el último de los supuestos es el llamado conflicto de intereses, donde nos encontramos supuestos que el vehículo de la víctima está asegurado a una compañía que coincide con la compañía del vehículo que le da un golpe. Cuando hablo de vehículo, estamos hablando de cualquier seguro, puede ser un seguro de hogar o cualquier otra circunstancia. Veremos ahora algún supuesto de un seguro de responsabilidad de un administrador, ahora lo veremos. Es decir, en definitiva, lo que se trata aquí es que, o lo que dice la jurisprudencia es que el hecho causante de elegir un abogado no ha sido el propio derecho en sí del artículo 76A, que no hay que confundir con el 74, que después lo veremos, y que es precisamente ese conflicto donde mi aseguradora es la que me va a pagar a mí con motivo de ese siniestro, es lo que me hace que yo elija un abogado porque yo no me fío que la propia aseguradora, quien me paga, vaya a ser la que me vaya a defender. Hay una sentencia que es también muy conocida del año 2016, el ponente Seijas Quintana, de 14 de julio de 2016, era un supuesto donde la compañía de seguro AXA pretendía abonar al letrado por honorario 1.500 euros, que era la cuantía, la cobertura que tenía en póliza. Después de mucho pelear, esto llega al Supremo y el compañero valiente consigue que el Supremo le reconozca 66.000 euros de minuta, porque había un conflicto de intereses. Como decimos, van a ser esos tres los supuestos que vamos a analizar. Bien. Por referencia a esta ley de los consumidores y usuarios, el artículo 82 viene en el mismo sentido, en el sentido de que equipara las prácticas abusivas a las cláusulas abusivas y que viene a decir en su artículo 87.6 que las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato se van a considerar lesivos. Como decimos, es todo un conglomerado de normativa, de sentencias que vienen a establecer que aquello que no es esperable, que no es razonable, se va a considerar lesivo. La diferencia es que en las cláusulas limitativas, como ahora veremos, pueden ser válidas si están aceptadas y han sido conocidas por el usuario, mientras que las lesivas, aunque estuvieran aceptadas, siempre van a ser inválidas porque son lesivas, lesionan sus derechos. Bien, como decía en el primero de los supuestos, el artículo 3 de la Ley de Contrato Seguro establece que se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. El supuesto que os decía antes, el típico supuesto donde en la cobertura de las condiciones particulares te pone incluido y luego en la página 27 del condicionado general te lo reduce a 600 euros. Pues no, tienen que estar
perfectamente identificadas en las condiciones particulares o en cualquier documento anejo, conocidas por el usuario, destacadas y firmadas. Y además, si no cubren mínimamente, se van a considerar lesivas. Pero pongamos el supuesto de una defensa jurídica de 30.000 euros. Si está indicada en la póliza y está firmada, sería válida, porque podría no considerarse lesiva al cubrir sobradamente las expectativas razonables del asegurado. Por tanto, esas condiciones son válidas siempre y cuando estén firmadas y aceptadas. Bien, aquí empezamos a ver algunas sentencias del año 90, donde viene a decir que las cláusulas de exoneración, estas cláusulas limitativas, han de ser inequívocamente conocidas por el asegurado, han de estar redactadas de forma clara y precisa y ser aceptadas de forma tal que su asunción por el asegurado no ofrezca ninguna duda. Ya desde el año 90 se venía acuñando esta cuestión, incluso hay algunas sentencias anteriores. Esta sentencia que os decía antes del conflicto de intereses también trata la cuestión de las cláusulas limitativas y viene a establecerse que aquellas cláusulas que limitan cuantitativamente el importe de la cobertura de los gastos de defensa del asegurado no tienen la naturaleza de delimitadoras de la cobertura, sino que son limitativas de los derechos del asegurado. Ojo a esto, porque es muy típico que se nos diga de contrario que este tipo de cláusulas no son limitativas, sino que son delimitativas. Aunque no es fácil la diferenciación entre un concepto y otro, sí viene estableciéndose por la jurisprudencia que este tipo de cláusulas que limita, que restringen los derechos del asegurado, son en todo caso limitativas. Como decimos, dice esta sentencia, están sometidas a su validez a que cumplan las exigencias del artículo 3 de la Ley de Contratos Seguros. Esto es importantísimo porque la mayoría de las pólizas nos vamos a encontrar con estos supuestos. Bien, esta es la sentencia que os refería, que trata el tema de las cláusulas limitativas y el tema de las cláusulas, o mejor dicho, el conflicto de intereses. Y aquí en esta sentencia se analizan los dos supuestos, por ello os hago referencia a este apartado de las cláusulas limitativas. Bien, como digo, este artículo 3 establece que no podrán tener las condiciones generales en ningún caso carácter lesivo y que las condiciones generales particulares se redactarán de forma clara y precisa y deben destacarse, como digo, de manera especial. Aquí tenéis un ejemplo típico de una póliza en este caso de AXA, que son 1.500 euros. La traigo un poco a referencia, a colación de esa sentencia. Y alguna sentencia del Tribunal Supremo distinta a las ya nombradas de 19 de julio de 2016, en este caso Eduardo Baena, ahora veremos una muy reciente del año 2020, donde se viene a establecer ese triple control de incorporación, transparencia y contenido. Entendiendo, por tanto, aquellas cláusulas que son nulas porque resulten abusivas y desproporcionadas. Bien, vamos a pasar, porque hay aquí infinidad de sentencias sobre el particular y tampoco me quiero extender. Alguna sentencia de audiencias provinciales sobre este particular aplicada al seguro de defensa jurídica antes de que tuviéramos esta sentencia de 2021 que veremos después. Es la de 1 de julio de 2011 de la Audiencia Provincial de La Coruña. Viene a hacer referencia al artículo 3 de la Ley de Contratos Seguros. Otras más recientes sobre las cláusulas limitativas. Aquí tenéis una de 2019 que establece que debe haber una aceptación expresa. Esta es de 29 de enero de 2019. Otra de pleno de 14 de julio de 2015 y otra de 2 de marzo de 2020, donde habla del requisito de la doble firma, es decir, que deben estar firmadas no solo las condiciones particulares, sino las generales en aquellos apartados que resulten cláusulas limitativas y que no es válida la remisión a las condiciones generales, sino que tienen que estar firmadas una y otra. Ahí es lo que os decía, que no valían esas cláusulas de estilo. Es muy típico que os diga, pues mire usted, este es el condicionado particular que tiene 5 páginas y las condiciones generales son el modelo HP 47 y usted acepta todas las cláusulas que vienen ahí. Y ya lo firma y ya la compañía te dice que con eso se ha cumplido la exigencia de validez. Pues no, tienen que estar expresamente aceptadas. Incluso
alguna sentencia del Supremo habla de un documento aparte, siempre y cuando demuestre que el asegurado ha tenido conocimiento y ha querido aceptar dichas cláusulas limitativas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir pasando alguna sentencia más sobre esta cuestión. Aquí, en estas dos sentencias, en una de pleno, se aunaban criterios en cuanto a las cláusulas limitativas. Aquí os pongo un ejemplo de una contradicción en póliza. Empezamos a ver algún ejemplo y ejemplo de cláusulas limitativas. Es muy habitual que nos encontremos con que en el clausulado aparezca o viene incluida o el concepto este de defensa jurídica concertado y limitado en las condiciones particulares y luego en las generales nos las encontremos limitadas. Por supuesto, en base al artículo 6 de la ley 6/98, aquellas contradicciones que se produzcan entre cláusulas generales y cláusulas particulares, lógicamente van a operar la más favorable para el asegurado y la oscuridad que se genere va a ser en contra de la parte que le haya causado. Pero aquí en concreto nos encontramos que en este supuesto, que yo lo presenté en un procedimiento, veis que pone concertado y limitado y en la contestación a la demanda, curiosamente, lo que es la magia de la informática, me presentan una póliza donde ese ilimitado ya se queda reducido a los abogados de compañía. Ya la libre elección me la reducen en 1.000 euros. No es una trampa. Si veis el número de póliza, acaba en 6889 una y 6889 otra. Entonces, claro, a mí me presentan esto en un procedimiento judicial y yo me pongo de todos los colores y me planteo, ¿esto qué es una falsedad documental? ¿Esto es una estafa procesal? ¿Está intentando engañarse al juzgador? Bueno, evidentemente la sentencia, no sé si está aquí o más adelante, la veréis, me dio la razón y además con una buena reprimenda a la aseguradora en sentencia, porque ya es que llegamos a esos límites, o sea, es que como no están firmadas las pólizas, pues claro, te presentan cualquier póliza, pero ya es que yo no la he firmado, pero usted me la dio y a usted sí le vincula lo que me ha dado. Entonces luego usted no me puede presentar una póliza con una cobertura limitada. Bueno, ahí tenéis algún ejemplo de lo que nos podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, otra póliza, también de la misma compañía, la que acaba en 5904, te pone defensa jurídica ilimitado y luego en la página 8, pues te lo limita a 1.000 euros. Es decir, se intenta crear la apariencia al asegurado cuando contrata la póliza de que lo tiene cubierto, te fijas en la primera página y en la tablita que te pone y luego por la puerta de atrás te pone una limitación que por supuesto no cumple esos requisitos del artículo 3 de la ley de contrato seguro porque no la conocía. O sea, realmente que es no sé si un engaño, pero desde luego te lo están colando por la puerta de atrás. Sobre esta cuestión también no solo hay sentencias de la Audiencia Provincial del Tribunal Supremo, sino que la jurisprudencia europea se ha pronunciado sobre las cláusulas limitativas. Ahí tenéis un ejemplo, una sentencia muy conocida de 23 de abril de 2015, donde aquí se establece que deben estar redactadas de forma clara y comprensible. E incluso se habla del carácter abusivo de no hacerlo así. Es decir, que es una cuestión que ya viene siendo estudiada no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Alguna sentencia más que os refiero ahí en la ponencia. Bien, este documento sonará. Algunas aseguradoras, y aquellos que hagáis compra online, cuando compráis un ordenador online y contratáis un seguro, os suele aparecer, porque suelen ser seguros de alguna compañía europea, no española, os suele aparecer este documento que es de información previa que viene establecida en la Directiva Europea sobre distribución de seguros. Pues esto podría ser un buen ejemplo de una buena práctica de una aseguradora a la hora de establecer qué es lo que estás contratando, porque vas a ver bajo un paragüita en verde qué es lo que tengo asegurado y con una exclamación, un cuadro en rojo, ¿qué es lo que no tengo asegurado? Pues esto podría ser, por ejemplo, una solución que se podría dar a la hora de contratar un seguro. Algunas compañías lo están haciendo. Yo, hasta donde he visto y veo muchísimas pólizas de automóvil,
Esto no lo he visto todavía en ningún automóvil. ¿El por qué? Porque a lo mejor nos interesa que se tenga tan claro determinadas limitaciones a la hora de contratar un seguro, porque a lo mejor se nos va la competencia. Pero claro, es que es la única manera de hacerlo, tener un buen proceder. Esto podría ser un documento que cumpliera esos requisitos del artículo 3 de la Ley de Contratos Seguros, donde se haga un resumen de las coberturas, sus principales exclusiones y, lógicamente, debe ser entregado previamente a la contratación del seguro, para que yo tenga conocimiento qué es lo que me cubre. Eso podría ser un buen sistema para cumplir el artículo 3. Bien, el segundo de los supuestos que nos encontramos es el concepto de lesividad y el vacío de contenido de esa cláusula. Sobre esta cuestión, la guía de buenas prácticas, a que hacía referencia al principio, la guía técnica de buenas prácticas 2018, lo que viene a establecer que la cobertura debe ser suficiente para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos. Es una cosa que es de pura lógica. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad que me decían algunos profesores que el derecho era lógica y que en este tipo de documentos encontramos que opera la lógica. Simplemente mire usted que sea suficiente. No me ponga usted una cantidad ridícula. Como decía, el antecedente de esta doctrina de las cláusulas lesivas lo encontramos en esa sentencia de Pedro Vela de 22 de abril de 2016 y decía que considera cláusula lesiva para el asegurado aquella que reduce considerablemente y desproporcionadamente su derecho vaciándolo de contenido. Decía esta sentencia, por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho al asegurado, en definitiva, a restringirlo, y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiese producido. Deben cumplir los requisitos formales previstos en el artículo 3, de manera que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito, formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto. Y esta sentencia ahora nos dirá que las cláusulas lesivas son inválidas siempre, mientras que las limitativas, si cumplen esos requisitos, sí pueden ser válidas, ¿vale? Hay otra sentencia, 2003, que así nos lo dice. Bien, esta sentencia que decía 2016, que ha sido un poco la génesis de esta doctrina, lo que viene a establecer, como decía la guía de buenas prácticas, es que sean razonables, que no vacíen de contenido, que no frustren su fin económico y, por tanto, que no le priven de su causa. Sobre esta cuestión hay un artículo monográfico del magistrado de Vela Torres, que lo tenéis, de la editorial Cepín, es de octubre de 2019, sobre las cláusulas sorprendentes y la teoría de las expectativas razonables del asegurado. Fijaros los conceptos que se acuñan por este magistrado, que son auténticos títulos. Teoría de las expectativas razonables del asegurado. Que no se vacíe de contenido la cobertura, que no frustre su fin económico y que no le priven de su causa. O sea, son 4 maneras distintas de decir que, mire usted, que me dé usted una cobertura en condiciones, en palabras triviales. En definitiva, que haya una cobertura que mínimamente satisfaga mi expectativa razonable. Este artículo lo recomiendo encarecidamente. Bien, y aquí llegamos a la reina de reinas, la sentencia de 24 de febrero de 2021, ponente Parra Lucán, una magistrada con mucho conocimiento en tema de defectos de productos, que ha publicado numerosos artículos y una sentencia muy buena del Tribunal Supremo al respecto. Es una jurista magnífica y es ponente de esta sentencia, la conocida 101/2021, que viene a establecer ya sí para el seguro de defensa jurídica y ya sí por el Tribunal Supremo que se entienden por cobertura o cláusulas lesivas para el asegurado que desnaturalizan el derecho y que por tanto le privan de su causa, referido específicamente al contrato de defensa jurídica. Os he destacado, creo que son 3 párrafos, lo voy a leer literalmente porque merece la pena, pues son el núcleo duro de esta sentencia y que no alberga ninguna duda del contenido de las mismas. Además, aun cuando las cláusulas sean claras
y en su caso hayan superado las exigencias formales de aceptación, en ningún caso pueden ser lesivas, aunque el asegurado sea un profesional. Aquí lo que está diciendo es que, mire usted, que aunque usted me ponga una cláusula de 600 euros, a letra grande, negrita y firmada por el asegurado, mire usted que no vale, porque es que no cumple, es lesiva, no satisface mínimamente los derechos del asegurado. Este supuesto era de un taxista que había tenido un accidente con la fatalidad de su fallecimiento, y la viuda y el hijo habían buscado un abogado para que reclamara la indemnización que correspondiese. Al terminar ese asunto, pues el abogado presenta su minuta a la compañía era Fiat, y la minuta eran 23.000 euros. Por supuesto, Mapfre se opone, que era la compañía, perdón, Fiat se opone, que era la compañía. En primera instancia lo gana el letrado, pero la compañía aseguradora recurre a la audiencia de Barcelona establece que no, que la cláusula son 600 euros y que en todo caso la minuta son 600 euros. El compañero interpone el recurso de casación. Yo he tenido acceso a ese recurso, la verdad que el recurso es fabuloso, jurídicamente es impecable. Y el Supremo, a los 2-3 años, no recuerdo cuánto tiempo ha estado en el Supremo, resuelve en el sentido de revocar esa sentencia de la Audiencia de Barcelona, diciendo que efectivamente, aunque estuviese aceptada esa cláusula, de naturalizar el derecho no cumple. Entonces, claro, cuando nos encontramos con indemnizaciones altas, evidentemente las minutas son altas. Es evidente, es que los aranceles no cubren ni esos 600 euros. Y aquí lo que viene a decir el Supremo es que, mire usted, aunque cumpla la exigencia del artículo 3, no es válida, ¿vale? Sigue diciendo, dentro del concepto de lesiva deben incluirse aquellas cláusulas que reducen considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. Prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En este caso, con independencia de que formalmente se exprese el consentimiento, la cláusula es nula en atención a su contenido. Y fijaros que ya hace referencia a esa sentencia de Pedro Vela de 22 de abril de 2016, que aun no siendo del Seguro de Defensa Jurídica, la argumentación le es totalmente aplicable. Esta sentencia de Pedro Vela yo le he alegado infinidad de veces en los juicios, antes de que estuviera la de Paralucán. ¿Y cuántas veces se me habrá dicho por el compañero que claro, que esa sentencia no era referida al contrato de seguro de defensa jurídica, cuando realmente el argumento era totalmente extrapolable? Bueno, pues ya sí tenemos una sentencia del seguro de defensa jurídica. Ahora, pues bueno, ahora comentaré algunas anécdotas de lo que está produciéndose en la actualidad con esta sentencia. Ahora ya sí tenemos sentencia y todavía no nos convence algunos, ¿vale? Termina la sentencia diciendo, con todo, la fijación de una cuantía tan reducida que por ridícula, fijaros el término, o sea, ya no se puede decir más claro, haga ilusoria la facultad atribuida de libre elección de los profesionales, equivale en la práctica a vaciar de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza. Y volvemos a Matías Prats. Usted me dice que tengo las mejores coberturas, que como he contratado ese seguro, que lo tiene todo, yo soy todista y como lo tengo todo, me incluye todo. Pues luego veremos, en los supuestos prácticos que vamos a analizar, que es una auténtica falacia, porque luego nos encontramos con coberturas absolutamente ridículas. Y es lo que acuña esta sentencia de esas coberturas ridículas, porque evidentemente no satisfacen nada por nada la cobertura. Bien, sigue diciendo esta sentencia, dice, esto es lo que ha sucedido en el caso, puesto que ante el abanico de posibles pretensiones que pudieran ejercitarse en defensa de los intereses del asegurado en caso de siniestro, la cuantía de 600 euros fijada en la cláusula resulta lesiva, pues impediría ejercer el derecho a la libre elección de abogado y o procurador al no guardar ninguna proporción en los costes de la defensa jurídica. Ojo a este concepto de la proporción. Ahora vamos a ver una sentencia de 6 meses anterior que ya adelantaba la proporcionalidad de la cobertura en función de la cuantía a reclamar. Y creo que por ahí van a ir los tiros. Esa va a ser la tendencia. Lo que nos va a marcar para determinar si una cláusula es lesiva o no.
Porque claro, aquí lo que se nos está planteando muchas veces, bueno, ¿y qué cuantía no es lesiva? 1.500, 3.000, 4.000, 10.000. Llegamos a un punto, claro, el Supremo se ha pronunciado sobre 600 euros y se ha pronunciado que aquellas cláusulas, aunque no sean de 600, sean superiores, que dejen, que vacíen de contenido el derecho, también van a ser lesivas. Si con el nuevo baremo de tráfico nos encontramos con indemnizaciones que pueden llegar a 2 millones, 2 millones y medio de euros, de un profesional independiente, con altos ingresos, con un informe actuarial, si yo tengo una cobertura de 6.000 euros, ¿esa cláusula es lesiva? Yo entiendo que sí. Para un latigazo cervical, evidentemente no. Pero para un siniestro importante, sí. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Como digo, ya habla de proporcionalidad esta sentencia, la que veremos ahora de julio de 2020 también hablaba, y puede ser la solución, aunque no deja de ser una solución criticable, porque hay quien dice que cómo vamos a determinar a posteriori si la cláusula es lesiva o no. Bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Sigue diciendo la sentencia. Basta observar los criterios orientadores del Colegio de Abogados, y Eduardo, antes de comenzar la ponencia, me comentaba sobre esta cuestión, ahora lo veremos, y vamos a entrar en la misma, correspondiente a la localidad en la que firmó el contrato de seguro y a los que se remitía la póliza como límite de la cobertura del asegurador, lo que por otra parte, a pesar de su carácter meramente orientativo, creaba la apariencia de una cobertura suficiente que al mismo tiempo quedaba vacía de contenido por la cuantía máxima señalada. Es decir, lo que viene a decir la sentencia es que esa póliza, y ocurre creo que en la mayoría, hace referencia a los criterios orientadores del Colegio de Abogados. Con lo cual, cuando yo estoy leyendo esa póliza y me remite a los criterios orientadores, entiendo que lo que marca el Colegio de Abogados, yo lego en derecho, frutero, carnicero, arquitecto, que no sé nada de derecho, entiendo que como me remite al honorario, a los criterios de honorario, va a estar cubierta. Pero ¿qué pasa? Que me lo restringe tanto que me la vacía de contenido. Y hacía referencia a esto porque se plantea también la cuestión de qué pasa con los criterios de honorario. Todos sabemos la problemática que hay con el Tribunal de la Competencia, que ha establecido que no puede haber criterios porque se entiende que es un pacto de precios. El tema está recurrido, no se ha resuelto todavía, pero lo que está claro es que tenemos que tener algún tipo de referencia orientativa de nuestros honorarios. Y esta sentencia, como la que veremos ahora de Baena, del magistrado Baena, de 14 de julio de 2020, hace referencia a los criterios de honorarios de los colegios de abogados. Con lo cual parece un poco incongruente que el Tribunal Supremo nos los dé por válidos para este tipo de cosas y el Tribunal de Defensa de la Competencia nos diga que no. Aquí hay todavía mucho que tratar. Lo que está claro es que las propias pólizas, y entiendo que un poco por seguridad jurídica o por tener algún tipo de referente o algún índice, hacen referencia a sus pólizas a estos criterios de honorario orientativo. Bien, sobre esta cuestión de la doctrina sobre la lesividad, aparte del Tribunal Supremo, se han pronunciado numerosos escritores. Siempre hago referencia del que considero mi maestro en defensa jurídica, que es paisano, conoceréis a don Javier García de la Serrana, López García de la Serrana. Tiene un estudio, tiene un artículo también sobre esta cuestión, en el que hace referencia que ya Antonio Salas Carceller, en alguna ponencia del Congreso de Abogados de Responsabilidad Civil, ya adelantaba que límites cuantitativos muy bajos en los honorarios profesionales del abogado podrían tener carácter lesivo. Sobre esta cuestión escribió este magistrado, algún compañero, Antonio Raventós de Barcelona, también ha escrito sobre la materia, y podéis encontrarlo también en un manual de reciente publicación, que el autor, como decía, es López García de la Serrana, del año 2021, que curiosamente salió antes de la sentencia de 24 de febrero de 2021 y por tanto no la vais a encontrar en el manual, pero ya trataba estas cuestiones y aquellos que queráis bucear en esta cuestión tenéis un buen material para estudiarlo.
Bien, aquí, como digo, el compañero Antonio Raventós también tiene un artículo en relación a al comentario de esta sentencia de 22 de abril de 2016 en la revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Y decía el mismo concepto de que vaciaba de contenido el contrato y que frustraba esas expectativas del asegurado. Como veis, todo redunda en la misma cuestión. El tercero de los supuestos que os comentaba al principio es el conflicto de intereses. Independientemente de que la cláusula cumpla los requisitos del artículo 3, independientemente de que sea lesiva, por el solo hecho de encontrarnos una confrontación en que nuestra compañía y la contraria es la misma, podemos argumentar a la compañía que no hay límite en los honorarios, puesto que el hecho causante de que el asegurado haya elegido al letrado es precisamente ese conflicto de interés. Lo encontramos en los artículos 76D y 76F de la Ley de Contrato Seguro. También viene referido en la Guía de Buenas Prácticas del Seguro de Defensa Jurídica, y os hago una especial referencia a los convenios de indemnización directa. Ahora lo veremos porque esto se nos pasa muchas veces. Y en la sentencia de 14 de julio de 2016, que ya os adelantaba, de Seijas Quintana, que es la famosa sentencia de los 66.000 euros versus 1.500 de la compañía AXA. Os decía que tengáis muy presente esta cuestión porque hay veces que el conflicto de intereses se presenta aun siendo la compañía contraria a otra distinta a la nuestra. Y diréis, ¿esto cómo puede ser? Pues muy fácil. Por los convenios de indemnización directa, las compañías se atribuyen la facultad de indemnizar a su asegurado, a tasar daños y a pagar los daños materiales del vehículo. Y nos encontramos muchas veces en los despachos que llegan los clientes y nos dicen, mire usted, don Alberto, es que mi compañía no me defiende. Es que mi coche estaba nuevo, tenía 15 años, pero tenía pocos kilómetros y yo lo tenía muy bien cuidado, siempre en cochera, y me quiere dar 600 euros por el coche. Y es mi compañía. Y le digo, mire usted, habla usted con la compañía contraria y me dice mi compañía que no, que es lo que hay. No me defiende mi compañía. Entonces cuando yo le digo, mire usted, es que su compañía no es su compañía aquí, su compañía es su enemigo. ¿Por qué? Porque la compañía contraria le va a pagar un módulo a su compañía y es su compañía la que va a pagarle a usted los daños materiales. Y le interesa pagar cuanto menos mejor. Ahí nos vamos a encontrar con un conflicto de intereses, aunque la compañía contraria sea otra, porque realmente quien nos va a pagar es nuestra compañía con motivo de esos convenios de indemnización directa. Ahí mi consejo es que lo pongáis de manifiesto por escrito a la compañía. Mire usted, que sepa que hay un conflicto porque usted está interviniendo por la aseguradora contraria siendo mi aseguradora, me provoca un conflicto de interés y yo voy a elegir un letrado para que me resuelva esta cuestión. Y le hago la designación por este conflicto de interés que me está usted provocando. Y aunque sea la misma compañía, no vamos a tener límite. Entonces, esto viene ya en esa guía de buenas prácticas. Lo digo porque se nos olvida que la guía de buenas prácticas del Seguro de Defensa Jurídica contiene esta indicación y algunas otras más. Y os comento alguna interesante. ¿Cuántos de vosotros no habéis recibido una carta donde dice la compañía, mire usted, vemos inviable su reclamación? O, como la compañía contraria le ha ofrecido 2.000 euros y vemos que es correcto, todo lo que sea 2.000 euros lo vemos inviable y no le voy a cubrir a usted los honorarios. ¿Eso es legal? Pues en algún supuesto sí, pero normalmente no. Si el asunto efectivamente es inviable, es una cosa que no tiene ninguna acogida por ningún sitio y la compañía así lo ve, tiene que comunicarlo fehacientemente al asegurado, razonar y motivar los motivos y si efectivamente luego esa sentencia es desestimatoria porque el asunto era absolutamente inasumible, si la compañía advirtió previamente, estaría exento de pagar los honorarios. Pero el otro supuesto, en donde dice, no es que como la compañía contraria le ha ofrecido 2.000 y yo creo que con 2.000 está bien indemnizado, yo le digo, solo si en el caso de que tenga usted un resultado más favorable, le voy a pagar la defensa jurídica. Y eso no es correcto. Porque si yo a lo mejor, por los motivos que sea, no me interesa
aceptar a cuenta esos 2.000 euros y reclamarlo todo, y luego resulta que la sentencia da los 2.000, pero yo reclamé más, usted tendrá que pagar los honorarios porque la acción era totalmente factible. Todo ese tipo de cuestiones las encontráis en la guía de buenas prácticas del seguro de defensa jurídica. Es decir, que esto, tened en cuenta que aquí lo que pretendo haceros un mapa de las posibilidades que tenemos, pero luego hay muchísima casuística. Y ahora veremos algunos ejemplos, algunos casos, algunas sentencias para que veáis esta cuestión. Y la más importante, para que podamos cobrar, porque hasta aquí esto está muy bien. Estamos viendo mucha teoría, ahora veremos práctica, pero nos vamos a encontrar que luego hay dificultades en el cobro. No solo porque la compañía no nos pague, sino porque la compañía le pague al asegurado. Y ahora el asegurado no viene por el despacho y no nos paga los honorarios. Ahora vamos a ver soluciones a todo eso. O sea que no es solo los 3 supuestos que hemos visto. Vamos a ver supuestos para que sea efectiva el cobro de los honorarios. ¿Vale? ¿Cómo de tiempo? Media orilla nos queda, ¿no? Vale. Vale, si queréis, voy a avanzar un poco, no me voy a extender mucho más. Quería hacer referencia a esta sentencia, que además de pleno, de Baena, de 14 de julio de 2020. Aquí había un conflicto de intereses. La responsabilidad civil que se reclamaba era 1.200.000 euros. La cláusula por libre elección era de 30.000 euros, pero fijaros que no es propiamente un seguro de defensa jurídica. Era una libre elección de letrados para defensa de responsabilidad civil por el artículo 74 de la Ley de Contrato Seguro, porque al haber conflicto de interés, el asegurado buscó un letrado. Bueno, pues el Supremo dijo que a pesar de que la cláusula pudiera ser razonable, el hecho de que hubiese un conflicto de intereses no aplicó en razón a la cuantía reclamada el límite de los 30.000 euros y establece los honorarios del letrado en 121.000 euros. Bien, ya hemos visto los gastos en horarios incluibles, letrado, procurador, perito, tasas, poderes, incluso las costas judiciales. Si yo pierdo un procedimiento con costas, son incluibles en la defensa jurídica, que muchas veces esto también se nos olvida. ¿Vale? Bien. En cuanto al tipo de interés, aquí, como la ponencia os la van a facilitar, voy a pasar un poco de puntillas, no voy a entrar al detalle porque vamos un poco mal de tiempo, pero vais a ver multitud de sentencias sobre esta cuestión. Sobre esta cuestión del tipo de interés, aquí nos podemos encontrar varias posiciones. Os he referido la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2017, donde establece que sería aplicable el artículo 20 de la Ley de Contrato Seguro. Algunas sentencias os podéis encontrar que aplique el interés de la ley de morosidad, ¿vale? La ley 3/2004. Bien. Como os digo, es una cuestión que el Supremo ha manifestado en los supuestos de cesión de derechos que ahora veremos que le es aplicable el artículo 20. Intervención no preceptiva. Me remito a lo que he dicho al principio. Para cuestiones o para reclamaciones extrajudiciales, aunque no pudiera ser preceptiva la intervención del letrado, es incluible para aquellas cuestiones extrajudiciales. Ahí tenéis algunas sentencias de audiencias provinciales, ¿vale? Lo mismo que la asistencia del procurador, aunque no resulte obligatoria, sí resulta recomendable y, por tanto, se viene entendiendo que es incluible aún no siendo preceptiva. Os vais a encontrar muchas compañías que, si no es preceptiva, no lo va a incluir. Esta sentencia de Asturias del año 2013. ¿Vale? Comentaros, esta de 2010, dice, por tanto, el hecho de que la intervención del letrado no fuera preceptiva en el juicio de falta es antigua, no priva al asegurado de su derecho. Tenéis multitud de ellas, ¿vale? Otra de la audiencia de Barcelona, que dice que alcanza en toda su amplitud los servicios de asistencia jurídica extrajudicial, sin limitación alguna por razón de la naturaleza del daño o perjuicio en el local asegurado. Aquí era un tema de un local. El tema de la intervención del procurador, aunque procesalmente no sea necesario, sí resulta notoriamente conveniente por la agilidad de los procedimientos, la notificación a través del SNES, que no se tenga que hacer a través del servicio de notificaciones del decanato, ¿vale? Con lo cual no se considera que sea abusiva su reclamación. Tenéis multitud de sentencias
donde se reconoce esa intervención del procurador, aún no siendo preceptiva. Ahí la voy poniendo. Como se os va a entregar la ponencia, no voy a incidir más en eso. Cobertura ocupantes. La cobertura ocupante es otra de las cuestiones muy discutidas. Aquí nos vamos a encontrar sentencias para todos los gustos, a favor y en contra. Va a haber que estar también mucho al clausulado de la propia póliza, ¿vale? Algunas sentencias que las tenéis en la ponencia y que como vamos cortos de tiempo no quiero extenderme, pero sí quiero hacer referencia a una en especial, que es del Tribunal Supremo, muy reciente, de 27 de junio de 2019, también del ponente señor Baena. Este era un supuesto donde el matrimonio tiene un accidente y lo que hace con buen criterio el matrimonio es buscar un letrado que le defienda sus derechos y cuando manda la minuta a Zurich, dice Zurich, no, mire usted, es que solamente está asegurado el conductor, la ocupante no. Mire usted que somos un matrimonio, que hemos tenido un accidente, hemos buscado el mismo abogado, el mismo procedimiento y dice la compañera, no, es que usted no tiene cobertura. Entonces, ¿qué es lo que dice el Supremo? El Supremo lo que viene a decir, mire usted, para empezar, vamos a considerar el concepto de defensa jurídica como unidad familiar. Porque, entre otras cosas, si este matrimonio es tan ganancial, el seguro es que le han pagado los dos. Pero independientemente de eso, cuando un padre de familia contrata un seguro de un vehículo, es para que le cubra a él y a los ocupantes. Como mínimo a la familia, a su unidad familiar. Y veréis en algunas de las sentencias que habla que si montas a tu primo en el coche y a tu primo le cubre la responsabilidad civil, pues por ende le tiene que cubrir también la defensa jurídica. Porque, en definitiva, se pretende que estén cubiertos todos los ocupantes. Bueno, pues algunas compañías te discuten lo de los ocupantes y no todas las audiencias son unánimes en esta cuestión. Lo que sí entiendo es que cuando es unidad familiar, según esta sentencia del Supremo, ahí sí que es verdad que no vamos a tener ningún tipo de controversia, ¿vale? Os refiero, dice esta sentencia, contempla la unidad familiar como asegurada en la defensa jurídica, por lo que no sería razonable que la mención del asegurado para la libre elección de abogado y procurador para su defensa y representación no comprendense a las personas que tengan un interés económico en el siniestro contemplada en el clausulado citado, esto es, quienes hubiesen sufrido un quebranto económico con ocasión de él y se le haya garantizado su defensa, ¿vale? Aquí habla de que sería un contrasentido que el marido tuviese una dirección letrada y la esposa otra, duplicando procedimientos y, por tanto, da la razón, en este caso, al asegurado. Y habla también de que esto estaría dentro del concepto de cláusulas sorprendentes, que no cubriese al ocupante. ¿Vale? Bien. Legitimación activa del letrado. La tenemos. Hay sentencias a favor y también hay sentencias en contra. Es decir, nos vamos a encontrar tribunales o audiencias que el letrado puede accionar frente a la compañía de seguros en reclamación de su minuta, pero también nos vamos a encontrar algunas en contra. El argumento es que no es parte en el contrato de seguro. ¿Esto cómo se puede solucionar? Con la cesión de derechos. Lo recomiendo siempre. Es decir, si nosotros llevamos un tema, vamos a estar legitimados o no para reclamar los honorarios en nombre del asegurado, pero lo que sí está claro es que si hay cesión de derechos vamos a estar legitimados siempre. El Supremo lo ha dicho ya en algunas sentencias del año 2000 y aquí os pongo algunas sentencias de las audiencias. Es una figura que está prevista en nuestro Código Civil, que yo cedo el derecho. ¿Cuántas veces hemos visto que algunos bancos, financieras, ceden créditos a fondos buitres y son perfectamente válidos? Puesto algo parecido. La cesión de derechos está contemplada en los artículos 1112, 1175, 1526 siguiente del Código Civil y hay una sentencia, creo que es de 20 de febrero del año 2000, del Tribunal Supremo, que otorga, no está en la ponencia, apuntárosla, creo que es 20 de febrero del año 2000, que me he dado cuenta esta mañana que no estaba incluida, que da por buena la cesión de la legitimidad del letrado de reclamar la minuta concesión de derechos, porque esto es una cuestión que sí plantea mucha controversia. A mí en muchas ocasiones me alegan la falta de legitimación para reclamar. No, mire usted, que independientemente de que sea el letrado que tenga legitimación, es que tengo la cesión de derechos. Y hasta ahora, todas las sentencias que he tenido me la han estimado, ha habido legitimación, ya os digo, por esta sentencia y por esta del Supremo del año 2000. ¿Vale? En fin, como veis ahí, desde el año 27, 1927, hay sentencia del Tribunal Supremo a lo largo de toda la historia. Una nota importante sobre esta cuestión,
que coste aportada con la demanda tanto la cesión de crédito como la comunicación fehaciente a la aseguradora, porque solo va a liberar a la aseguradora el pago del honorario en el momento en que esa comunicación sea fehaciente y tenga conocimiento de la compañía. Si yo le comunico a usted de forma fehaciente la cesión de crédito y usted le paga al asegurado, que sepa que si el asegurado a mí no me paga o yo no quiero ir contra el asegurado, usted me va a pagar a mí, porque no le liberaba ese pago. De hecho, me ha pasado alguna vez que le han pagado, he mandado la minuta, he preguntado por la minuta y dice, no, es que esta minuta se pagó hace 3 meses al asegurado. ¿Cómo al asegurado? Es cesión de derechos. Ah, es que ya hemos pagado. Me dirijo al asegurado, no me ha cogido el teléfono, no me ha querido pagar y me he ido a la compañía. Le he reclamado, me han dado la sentencia y luego, curiosamente, la compañía le ha reclamado a su asegurado ese doble pago. Bueno, pues que sepáis que si esa comunicación fehaciente de la cesión de derechos está válidamente hecha, no es excusa para no pagarlo. Por eso os recomiendo que lo hagáis, si no a través de Eurofast, porque puede resultar a lo mejor muy costoso para todo y cada uno de los procedimientos, que utilicéis algún sistema de notificación fehaciente electrónica. Hay empresas, hay un montón de empresas, Firmafy, SafeStamper, hay un montón de empresas que pagando una pequeña cuota anual o mensual podéis comunicar fehacientemente determinadas cartas o comunicaciones y luego de cara a juicio decir, no, mire usted, yo le comunico a usted fehacientemente que me habían hecho la cesión de crédito. Eso es importante porque si no está comunicada no sirve de nada. ¿Vale? Un modelo sencillo de cesión de derechos, simplemente el rótulo de cesión de derechos de crédito por cobertura de defensa jurídica y autorización para cobro directo de honorarios del letrado del procurador, se ponen los datos del procedimiento, se pone un pequeño texto donde el cliente firma que te cede esos derechos derivados de la cobertura de defensa jurídica. En un simple folio, no tenemos que ir a la notaría porque no requiere un requisito especial, ni hay que hacer un contrato como algún compañero me ha enseñado, fabuloso, de 5 folios, está muy bien, pero no es necesario. Una simple cesión de crédito en un folio la podemos tener y también hay que darle menos explicación a los clientes, porque si por cada cosa que hace le pone 5 folios, el cliente lo vuelve loco. Y realmente con explicarle que te está cediendo la facultad, la posibilidad de reclamar los honorarios, ya con eso es suficiente. Bien, a esto ya he hecho referencia al artículo 33 del principio de reparación íntegra y vamos a terminar con algunos ejemplos prácticos, ¿vale? Aquí tenéis una minuta que yo mando a la compañía aseguradora, me alega un límite de 1.000 euros, aplicándome la retención, el IVA y demás, y me dice que, bueno, que le mande la minuta modificada. Yo le digo que, buenas tardes, ruego nos acrediten los requisitos del artículo 3 de la Ley de Contrato Seguro para aplicar el límite en que dice existe en la póliza. La compañía sorpresivamente me dice, perdón, antes de que me responda, se ve que al ratillo le vuelvo a mandar un correo, lo comento por la curiosidad del asunto. Digo, buenas tardes, como pueden observar en la página 2, la garantía es ilimitada. Le adjuntamos la póliza. Asimismo, sentencia recaída en asunto anterior frente al Betia, donde consta que no existe ese supuesto límite de 1.000 euros. Ruego lo reconsideren. Un saludo. Y me responden que mantienen su criterio y que en caso de continuar con su exigencia en los tribunales defenderemos nuestros derechos y que lamentan mi postura y la beligerancia con la que grimo mi argumento, presentando una sentencia que nada tiene que ver con relación a esta sentencia particular. Eran supuestos idénticos. Curiosamente, fíjate que esta es la compañía del Betia, curiosamente esta mañana, se lo decía Eduardo, he tenido un juicio contra el Betia por una minuta con los 1.000 euros. Y he aportado la sentencia, pues tengo 7 u 8 del Betia. Y siguen con los 1.000 euros. Y los condenan y siguen con los 1.000 euros. ¿Y cuál fue el resultado? Pues aquí tenéis la sentencia. 2.298 con costas. Vamos a ver. Si es que, de verdad, si usted me está poniendo en la póliza ilimitada, no me diga usted que pone 1.000 euros. ¿Vale? ¿Algún ejemplo más? Fijaros, aquí tenemos, esto es que creo que a la hora de adaptar el PowerPoint a vuestro sistema se ha escapado algo. Esta otra sentencia distinta a la anterior. Fijaros, pero bueno, da igual. Fijaros, también contra el Betia. Minuta, 4.500 euros de condena de minuta, donde eran supuestamente 1.000. Y le ponen los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato Seguro. ¿Veis lo que os decía?
aquí en concreto, fijaros que aparte de los 4.000 y pico euros que pagaron de principal, de intereses se liquidaron 1.271 y de costas, porque hubo un procedimiento, 1.044. Es decir, que los 1.000 supuestos euros que decía el Betia se le han convertido en 7.000 euros, entre intereses, costas y principal. ¿Vale? Otro ejemplo donde se le condena aquí también al Betia a 1.993. Bueno, pues siguen con lo mismo. Otro ejemplo de una sentencia de una póliza que no cumple los requisitos del artículo 3. Se condenó a la compañía Alianza, en este caso, aparte de los 1.500 euros que me abonaron, a otros 1.300 y pico. Pensar que yo con la cesión de derechos las reclamaciones de las minutas las hago yo en mi propio nombre. Yo asumo el riesgo del pleito. Es decir, no es el actor el cliente. De ahí la importancia de la cesión de derechos. Evidentemente esto conlleva un doble trabajo en el despacho, porque tienes que estar reclamando el asunto del cliente y luego el asunto para reclamar la minuta. Pero bueno, normalmente merece la pena, aunque es un trabajazo, pero normalmente merece la pena. Esto que se ha colado, porque al cambiar el sistema se ha colado. Otra sentencia de, aquí en este caso era línea directa, 1.015 euros. Había otra de 2.000 y pico de línea directa. Esta es la que siempre cuento, que le condenan a la aseguradora línea directa a 2.322. Mi cliente, un motero, vamos, de esto de toda la vida, su sueño era comprarse la mejor moto que había. Se compra la mejor moto y evidentemente cuando dice hacerse seguro, ¿qué seguro pensáis que se hacéis? ¿Qué se hace? ¿Se acuerda de Matías Prat? Y dice, Matías Prat no me va a engañar. Matías Prat, toda la vida, a su padre dando las noticias informativas, es un tío fantástico. Si me dice que si me voy a línea directa soy todista, es que ahí lo tengo todo. Claro, y tiene un porrazo y cuando viene al despacho le digo, muchacho, aquí no tienes todo, aquí tienes 200 euros. ¿Cómo va a ser eso? Si Matías Prat dice que lo tiene todo, dice que no, que Matías Prat te podrá decir lo que quiera, pero que tienes 200 euros. Total, que al final fuimos a juicio y condenaron a la compañía a 2.300 euros más las costas. Por eso decía que Matías Prat, cuidado con Matías Prat. Bien, aquí un ejemplo de conflicto de intereses. Mafre contra Mafre. ¿Cuántas veces nos han dicho la compañía? No, la cobertura son 600 euros. Bueno, pues que sepáis que esto es un tema que aparte de que el Supremo lo haya dicho, en los juzgados de primera instancia se está recogiendo. Aquí se condenaba, aparte de esos 600 euros, a otros 800 euros porque era Mafre contra Mafre. Incluso hay acuerdos en relación a esta cuestión. Aquí hay otro asunto donde, como podéis ver, el acuerdo fueron 5.500 euros de minuta. Muchas veces dicen, no pagamos acuerdos, por vía de acuerdo no pagamos. Sí lo pagan, ¿vale? Otra demanda, en este caso se reclamaban 3.500 euros, nada más llegar la demanda a la compañía, me llama el tramitador y lo cerramos en esa cantidad. A la semana le llega otra, lo llamo, digo, mira, que la semana pasada cerramos una de 3.500 euros, vamos a cerrarla. Y dice, no, esta no la puedo cerrar. Digo, ¿por qué no? Dice, porque no tengo instrucciones, no puedo cerrar. Digo, si me has pagado la anterior, dice, no, esta la vamos a discutir en juicio. Dice, vamos a ver, si me habéis pagado una igual, bueno, pues podéis encontrar, dependiendo del tramitador, 1.000 supuestos, ¿vale? Ojo con los finiquitos que están mandando algunas aseguradoras con los 600 euros para ponerte el caramelito o al asegurado poner el caramelito. No lo firméis porque los 600 euros, como veis, ya no son oponibles. Mi conclusión de todo esto, demanda y demanda, ¿vale? Así que espero haberos ilustrado siquiera mínimamente en mi práctica profesional. Hemos ido un poco atropellados porque el tema da para mucho. Lo bueno es que tenéis la ponencia donde están todas las sentencias y, por supuesto, me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, pues en la medida en que yo pueda solventarla, aquí estoy. Gracias. No sé si los presentes, lo primero es darle las gracias por esta magnífica ponencia que, además, con tu oratoria y la manera de expresarlo y el resumen, que siempre me encanta, lo de demanda. Creo que lo que le distingue de todos nosotros es que no se cansa, quizás. Entonces, es capaz de hacer que estas multinacionales claven su rodilla en tierra y digan, bueno, vamos a seguir. No sé si alguno de los presentes, alguna... Oye, Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Felicitarte, como te digo, por la ponencia que ha sido magnífica. Muchas Yo gracias. alcanzo una conclusión. Yo me tengo que hacer todista. Porque con un límite de cobertura de 200 euros está claro que va a ser lesiva y voy a hacer todo. Totalmente. Pero, pues, creo que la conclusión es radical, ¿no? Ahora sí va a ser todista de verdad, ¿eh? Yo voy a ser todista, claro. Lo que sí, también tenía una cuestión que plantearte, que he visto que al final a lo mejor de refilón lo has zanjado, ¿no? Que era la cuestión de las costas procesales. Sí. Si las costas se incluyen dentro del seguro de defensa jurídica, entiendo, de protección jurídica, cada compañía lo definirá o lo conceptuará de un modo u otro, ¿no? Pero se incluye. Entonces, claro, quizá ahí nos tengamos que ceñir al principio ese de proporcionalidad que estabas comentando, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo reclamar 600 euros que reclamar 150.000 euros. Sin embargo, el límite de cobertura siempre es el mismo. Entonces, creo, y es la pregunta que te hago, que debe ser ese criterio de la proporcionalidad del que no has comentado antes, ¿verdad?, del que ha hablado, el que debe estar presente y, por supuesto, estudiarlo en cada caso concreto. Efectivamente, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, quería hacerte algunas preguntas así a bote pronto, ¿no? Quería saber tu opinión sobre, bueno, y hay gente aquí que quiere saber tu opinión, sobre cuando aparece límite para los abogados de libre designación, 600, 1.000, 1.500, me da igual, ¿no? Si son los abogados de la compañía, no hay límite. ¿Tú consideras que es una cláusula coactiva y debemos pelearla? Es decir, ¿te está mandando por la ley de consumidor y usuario, te está mandando a sus letrados? Eso es una cuestión, eso además, no sé hasta qué punto podría haber ahí un conflicto de competencia, de lo que hablábamos antes de empezar la ponencia. Es una cuestión que yo me he planteado muchas veces, lo he comentado, pero no se le ha metido mano al asunto. Y es que, como tú dices, me están obligando a que coja el de la compañía porque lo tiene incluido todo. ¿Y qué pasa? Que con determinados clientes funciona. Porque tú te viene un cliente por el despacho, le dices que tiene ciertas limitaciones, en caso de que no pueda reclamarlo, y a los 3 días te llama y dice, no, me da la compañía, me ha dicho la compañía que me cubre y no me cuesta nada. Y están obligando o están coaccionando al cliente a que se vaya a la abogado de la compañía. No se ha entrado en esa cuestión, pero es muy interesante lo que apunta, ¿eh? Porque yo creo que, mire usted me tendrá que dar una cobertura independientemente del profesional que elija. Me está, en cierta manera, obligando a que para que sea ilimitada yo tenga que coger su abogado. Con lo cual, ¿dónde está realmente la efectividad de esa libre elección de letrado? Es interesante esa cuestión. También, aprovechando que está aquí el compañero Antonio Benítez, que antes ha intervenido, lo vi una vez en un informe y me pareció magnífico, porque estaba hablando de un seguro de defensa jurídica, estaba hablando del conflicto de intereses. Pero él, y creo que en toda su posición, decía que el 74 no habla de conflicto. Y hay que distinguirlo, y yo creo que se lo llevó, porque lo que habla es del posible conflicto de intereses. Claro. Es importantísimo, porque cuando el procedimiento termina no hay conflicto, pero cuando empezó existía un posible conflicto. Claro, además es que, ojo, que por el artículo 74 realmente ahí no hay defensa jurídica. Ahí vamos a tener posibilidad de elegir letrado en aquellos supuestos donde la reclamación que se haga por responsabilidad civil puede haber un conflicto de intereses, como era este supuesto, que eran las mismas compañías. Entonces, claro, en esos supuestos sí, en los demás no vamos a tener defensa jurídica. ¿Vale? No sé si era un poco... Me pregunta Jaime Chico, aquí nos dice que si no existe un seguro de defensa jurídica en la póliza, pero existe conflicto de intereses, estaría cubierto, sería todista en este caso, porque es de línea directa. ¿Cómo? Que si no existe... Es decir, hay un accidente de tráfico y son dos vehículos de línea directa, pero en uno de ellos no existe póliza de defensa jurídica, no se ha pagado la cobertura. A ver, yo no he visto ninguna póliza así, pero pongamos que el seguro del vehículo que yo ocupo no tiene seguro de defensa jurídica. Si no lo tiene, evidentemente, yo no puedo... Pero podrías entrar por el conflicto de intereses porque son dos líneas directas. Es que realmente... Yo creo que por mi opinión... Por el 74 sí. Eso es, yo creo que sí, por el sí. 74 sí. Pero por reclamación de daño, el 74 está claro que sí. Pero por reclamación de daño, si no tiene el seguro como tal, no tiene la cobertura, entiendo que no. Yo, cuando salió esta sentencia,
que a mí me llegó un sábado, en febrero del año pasado. Creo que al día siguiente un revuelo, las compañías aseguradoras se reunieron porque hablaron de subir las cuantías, de poner los seguros más caros, incluso algunas compañías hablan de quitar los seguros de defensa jurídica de las pólizas. Al final nada de eso se ha hecho porque, en definitiva, si no es con la póliza, luego habrá que contratarlo aparte, porque ¿quién se arriesga a contratar un seguro sin tener una cobertura de reclamación de daño o de defensa, ¿no? Y al final, bueno, ahí está la cosa, ha pasado un año y las compañías no han hecho nada. Yo tengo oídas de que alguna compañía de las que he nombrado van a subir las coberturas de manera unilateral. Ya le he dicho yo a algún compañero, digo, me parece muy bien, pero que mientras no lo firme el cliente, si pone 600 y me lo sube a 4.000, yo te voy a seguir diciendo que es lesiva, porque yo contraté en aquel momento y yo no firmé los 600. No me vas a novar el contrato con 4.000 cuando yo no lo he firmado. Y no está muy claro porque tampoco están con la misma voz las compañías. Hay dos compañías que van a tema de precio, que las vemos todos los días en televisión, que por lo visto no se llevan bien con el resto, que van a calidad y servicio. Entonces, aunque pensamos que para determinadas cosas así es, el sector asegurador es uno, luego dentro de ella hay mucha competencia, mucha competitividad. Y esta cuestión de la defensa jurídica todavía no se ve claramente por dónde van a ir los derroteros de las compañías. Lo cierto es que muchas ya sí están pagando las minutas sin límite en coberturas de 600, 300 euros, aunque no todas, ¿eh? Todavía seguimos pleiteando eso. Tengo también aquí algunas que me preguntan si la parcela de los daños materiales y la parcela de los daños personales se deben de minutar por separado a las compañías. A ver, en principio, si es la misma persona y llegamos a una transacción en cuanto a daños materiales y daños personales, yo entiendo que es una sola transacción. Lo mismo que cuando te pagan el móvil, la chaqueta y los zapatos. Es una sola transacción. Ahora, si estamos hablando que el propietario es uno y el lesionado es otro, evidentemente son dos transacciones, que ya sabéis que en la escala tipo de las normas de honorarios no es lo mismo una transacción de 2.000 y otra de 2.000 que una de 4.000. Como letrado nos interesan dos transacciones. Si son diferentes personas, intereses económicos diferentes, lo correcto es dividir las transacciones. Algún tramitador me ha querido sumar las cuantías para arañar unos eurillos en la aplicación de la escala tipo, pero es que son intereses económicos diferentes. Uno es un lesionado y otro es un perjudicado por daños materiales. Quería saber de tu experiencia porque has dicho cuando llegas a acuerdos para el pago de minutas, si después te metes en pleito, ¿estos acuerdos los aportas? Algunas veces sí. ¿Y te atienden? Bueno, luego el compañero dice que no tiene nada que ver con este tema, pero algunas veces sí lo aporto. Por ejemplo, ese que ha aportado de Mafre de 5.500 euros lo suelo aportar cuando me alegan, sobre todo los conflictos de intereses, cuando me alegan que son 600 euros, lo suelo aportar. Yo, de hecho, en mi demanda, que los procuradores le temen porque tiene 50 y tantas páginas la demanda de defensa jurídica y le acompaña un montón de sentencias de estas de primera instancia, porque normalmente, aunque yo trabajo, colaboro con varios despachos en Murcia, en Almería, en fin, que llevo temas con más compañeros, pero el 70-80% de mi actividad profesional es en Granada. Y cuando reclamo minutas, me gusta aportar sentencias de los 10-12 juzgados que se han pronunciado de primera instancia al respecto, porque cuando le llega a un juzgado que no me ha visto ninguna demanda de las mías y ve que sus 10 compañeros de los que toma café te han dictado una sentencia a tu favor, eso también ayuda. Hay Antonio, que está allá al fondo, que quiere... Enhorabuena por tu ponencia. Muchas Quería gracias. preguntarte lo siguiente. Hay compañías de seguro que ya sabemos que en el contrato establecen que el defensa jurídica es un porcentaje de lo que haya obtenido el lesionado. Frente a esa teoría, el 15%, por ejemplo, línea directa. El escalado de línea directa de Penélope y vale. compañía. ¿Qué dicen los tribunales en ese sentido? Porque la minuta es ínfima. Es lo mismo, son cláusulas lesivas, porque si tú atiendes a ese porcentaje,
Para empezar te pone un máximo de 1.000. Ya los 1.000 euros de por sí, para mí ya es lesiva. Si además te lo restringe por porcentaje en función de la cuantía a la que tú has llegado a un acuerdo, ni siquiera reclamada, ¿eh? Pues tú puedes reclamar 8.000 y que te den 4. Luego, cuando tú aplicas a 3.000, creo que salen 450 euros. Supuestamente con IVA incluido. Mire usted, que eso es lesivo. O sea, que eso es lesivo. Entonces, bueno, pues me da igual que me ponga usted un clausulado, que me lo ponga como me lo ponga. Pero que es lesivo. Sí, totalmente. Me pregunta Sebastián y me dice que, pregunta interesante, ¿la cobertura de defensa jurídica se incluye también en los supuestos de reclamaciones a la aseguradora propia? Y sí, es decir, cuando tú demandas a tu propia aseguradora, es verdad, porque existe una exclusión que en casi todas las pólizas donde dice esto no cubrirá cuando usted me demanda a mí. Claro. Quería saber tu opinión sobre eso, bueno, claro. aprovechando la pregunta. Si yo, ocupante de un vehículo que ha sido responsable del accidente, quiero reclamarle a ese conductor y a esa aseguradora, normalmente viene excluida la defensa jurídica para accionar contra la propia compañía. Creo que lo tienen todas las compañías. Bueno, ahora mismo de cabeza no lo sé, pero la mayoría de las condiciones que he visto lo tienen puesto. Y no hay defensa jurídica ahí. Lo mismo que en los supuestos hacer una sentencia. Ahí, permíteme que te interrumpa, hay un supuesto en esos casos que sí, porque no entra por la del auto, pero sí por la de hogar. Bueno, eso sí, evidentemente. Pero hay que aprovechar la defensa jurídica general como un todo. Te puede entrar por hogar, como peatón, ciclista, ocupante de un vehículo, o incluso hay pólizas que te hablan de cualquier evento dañoso por imprudencia que haya tenido en el patrimonio el perjudicado, por ahí podrían meterlo. Bueno, no sé, yo podía estar aquí toda la tarde porque además esto da para mucho, pero yo creo que ya es nuestra hora. Un momento, una pregunta allí. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta en relación con lo que ha comentado Eduardo del seguro de hogar, que me ha pasado a mí en alguna sentencia, y es que diferencian entre cobertura de defensa jurídica y seguro de defensa jurídica, porque en esas pólizas de hogar suele venir un apartado, y así me lo ha dicho la sentencia, que de hecho estoy pendiente de recurrirla, dice literalmente que se diferencia lo que es cobertura de defensa jurídica dentro de un seguro que lo que es el seguro de defensa jurídica que está incluida en la póliza de hogar, porque en la póliza de hogar viene una, dentro de lo que es la prima genérica del seguro de hogar, viene una cuantía o una cantidad determinada para esa defensa jurídica. Y te dicen que son seguros diferentes y por eso se aplica un tratamiento diferente a la jurisprudencia que se viene aplicando respecto a... Sí, tal cual. La ley dice que deben de ir diferenciados y las primas deben ir diferenciadas. Sí. Pero el Supremo ya se ha manifestado al respecto que si el seguro de defensa jurídica no se diferencia o la prima no se distingue, como eso es una oscuridad o un incumplimiento de la propia aseguradora, no le es oponible al asegurado. Lo que tú me planteas es que la póliza pone, es que no lo entiendo muy bien, cobertura de defensa jurídica y seguro de defensa. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? No, lo que yo te he comentado es que hay la sentencia que estoy pendiente de recurrir es que diferencia y dice que no estamos ante una cobertura de defensa jurídica, sino ante un seguro de defensa jurídica. ¿Y no es lo mismo? Según esta sentencia, no. Yo también estoy todavía intentando encontrar las diferencias, pero vamos, que por eso... El seguro es el contrato en sí. Claro, y la cobertura jurídica es una de las coberturas dentro del propio contrato. Claro, es así una de lo las entendía partidas. yo, pero digo, lo mismo hay algo que pues lo diferencia. Algunas veces queremos hilar tan fino que... Ya, vale. No que hay algunos magistrados... No hay en principio nada que lo diferencie. Yo no le veo a eso ningún sentido, ¿eh? Ni yo, pero ahí entiendo está. que es un solo seguro. Sí, no, sí es que es un solo seguro. No le veo yo mucho sentido a esa diferenciación por yo parte creo que intenta agarrar algo para desestimar. Del magistrado. ¿Cómo? Intentar agarrar algo para poder desestimar. Sí. Porque Puede la verdad ser. que yo he quedado alucinada. ¿Vale? Y pensaba que a lo mejor había un poco de jurisprudencia por el tema de la cobertura de seguro en el contrato de seguro de hogar, a razón de lo que ha comentado Eduardo, pero veo que no. No, si es que, vamos a ver, la cobertura o el seguro de defensa jurídica que pueda estar incluido en un multirriesgo de hogar
Es la cobertura jurídica. La cobertura jurídica, o sea, llámalo reclamación de daño. Hay algunas pólizas que, sin embargo, si lo delimitan, vamos a hablar con propiedad, lo delimitan a temas relacionados con el hogar. Sí. Pero genéricamente te dicen que, bueno, que todos están cubiertos y que cualquier reclamación de manera genérica. Algunos te lo llaman como protección jurídica, como hace AXA, otros reclamación de daños, como hace la mayoría, otros seguro de defensa jurídica, otros cobertura de defensa jurídica, pero estamos hablando de lo mismo. De lo mismo, claro. Y en el multirriesgo, sí es verdad que te pueden delimitar, ojo con las pólizas de hogar, sí hay que ver exactamente qué es lo que cubre, ¿eh? Sí, ahí hay que verlo muy bien, porque hay coberturas que tienen amplio límite. Creo que Caser te cubre prácticamente todo, y luego hay otras que te limitan peatón, ciclista y no sé qué más. Entonces... Sí, si esta no ha sido por cobertura, ha sido simplemente... Y Ocaso te limita a aspectos de tu vida privada. Sí. Bueno, ahí puedes meter cualquier cosa. Hombre, cuando tú sales en televisión, en el teatro y demás, ya eso es público, pero tu vida privada es que un aspecto, un concepto jurídico tan indeterminado que tú dices, bueno... Bueno, pues son las 8:30. Queremos dar las gracias, bueno, por supuesto a Eduardo por su moderación y por haber sido artífice de que hayamos tenido tan magnífica exposición por parte de Alberto Salas, que me parece que ha estado muy brillante. Y también un recuerdo para Antonio González Silva, que no está aquí porque, aunque él ha sido también el artífice de esta idea, pero estaba enfermo y no ha podido venir hoy. Pero simplemente desearle una recuperación muy rápida y darte la enhorabuena y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias.